también de su nobleza, y que generalmente desde nuestro lado, desde nuestro escritorio, no es muy considerado lo que opina la gente, lo que piensa la gente, su opinión, sus conocimientos y sus saberes. Eso ya lo hemos platicado. Ya les platiqué qué es eso. Y que existen dos grandes puntos de vista cuando consideramos a la gente. Le decíamos que la gente en campo es muy, muy espiritual. La gente de campo, en el campo, ve a la naturaleza de un modo diferente al de nosotros. Y recientemente, como voy a platicar de esto más adelante, recientemente ha existido esa tendencia en las zonas urbanas, ¿no? De voltear a ver hacia la naturaleza, de voltear a ver a la naturaleza desde este mismo punto de vista, ¿no? La espiritualidad. am, Estaba pensando en un calificativo, pero ahorita no me llega a la mente, ¿no? Entonces la espiritualidad juega un papel muy importante. A final de cuentas, los humanos, independientemente de lo que somos, tenemos algo de espiritualidad. Somos espirituales en cierta medida. Entonces, el considerar esta parte dentro de la ecología, digo, no la vamos a medir, la espiritualidad no la podemos medir, pero sí es un aspecto que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué me pueden decir del artículo de Candra sobre conservación de la naturaleza y espiritualidad? Pues, o sea que, pues mucho de lo que dicen tiene razón, porque por ejemplo, pasa que vas, no sé, a cualquier lado de campamento o así, y muchas veces ahí hay personas, por ejemplo, una parte que mencionaba como de las comunidades indígenas y así, que hay como pues como gran parte de la biodiversidad y que está conservada, pues es porque estas personas como que tienen prácticas y conocimientos que, por ejemplo, o sea, dejando de lado que nosotros somos biólogos, pero por ejemplo, mis hermanos que no tienen ellos idea de la biología, pues ellos nunca sabrían y no tienen de dónde saberlo. Y estas personas, pues, o sea, tienen como todos estos conocimientos y muchas veces incluso más que nosotros mismos que estudiamos biología, saben de cosas y pues hasta cierto punto como que entienden cómo cuidarlo, así como con lo que pasa con los hongos, que muchas veces eh, las personas que son de pues locatarios de estas comunidades que saben bien distinguir como cuáles hongos son comestibles y cuáles son tóxicos y así, y tienen una gran variedad y pues por ejemplo, yo personalmente, si voy al campo y veo un hongo, pues me va a parecer muy difícil saber si es comestible o no y así. Muy bien. Señor Noé, ¿usted qué nos puede platicar? Disculpe, ¿se cortó? Noé, no sé. Ah, es ¿Estás que se ahí, cortó, Noé? no entendí si me hablaba a mí. Sí, Este, claro, te estamos. Sí, Noé, ¿qué nos puedes platicar del artículo? pues a mí lo que me sorprendió es que tocaran el tema y al final no propusieran que, o sea, los especialistas, los ecólogos y biólogos y demás, se acercaran a las comunidades a aprender de lleno. O sea, se propone mucho que, o bueno, se explica mucho que la religión pues, es un factor importante en la conservación, pero no se impulsa tanto en que se aprenda de lleno en una forma espiritual. O sea, que las personas puedan asimilar y no solamente saber que el árbol es sagrado, sino que entiendan realmente el por qué. Ujú. ¿Qué más?
También me sorprendió la parte que explica lo de Texas, Ujú. que muchos de los estudiantes, bueno, de los niños, no podían o no sabían cuáles eran las especies que habitaban y cómo erraban en decir, esta especie está actualmente aquí o está extinta. O sea, como que marcaba mucho la brecha que tenían con la naturaleza. O sea, qué tan alejados estaban. Ok, gracias. Señor Martín, ¿usted qué opina? Eh, pues también va con eso, porque bueno, ahí te explicaba diferentes ejemplos de cómo, pues sí, basado en una religión, se conservaba algún sitio por considerarlo sagrado, dependiendo de su religión. Y pues eso, pues sí, te da a entender que una forma, pues sí, más espiritual de ver la naturaleza te ayuda a conservarlo, porque ellos al verlo de una forma espiritual, ese entorno lo conservan, porque pues, es importante para ellos. Entonces ahí sí te va hablando cómo es importante entenderlo de una forma natural todo tu entorno para tener una mayor conciencia al conservarlo. Muy bien. ¿De qué nos sirve a nosotros eso? Es una pregunta así al aire. ¿De qué nos sirve saber que que la gente es espiritual y que hay una estrecha relación entre conservación y espiritualidad? ¿De qué nos puede servir a nosotros? Diría la gente, eh, soy muy occidental con esta pregunta, soy muy urbano con esta pregunta, soy muy materialista con esta pregunta, y es una pregunta muy fuera de lugar hablando de espiritualidad, pero es necesario hacerla. ¿De qué me sirve? Tal vez porque sabes que así la gente puede conectar con la naturaleza y esa herramienta la puedes usar. ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Pues algo que me gustó mucho también del artículo fue que te enseña a que le enseñes a la gente a conectar, a apropiarse de la naturaleza y así ellos ven la importancia en eso y ya lo deciden conservar porque lo asocian pues igual con la religión, entonces esa es una herramienta, así podríamos hacerle. Aquí te va la siguiente pregunta. Qué bueno que lo dices. La gente de campo sí está conectada con la naturaleza. Ahorita, más adelante en la clase voy a comentar de qué modo. Pero la gente en campo está conectada con la naturaleza, ¿eh? Sin que te desvíes de tu respuesta, ¿cómo utilizo eso? Tal vez fomentando a que sigan pues con esa conexión y que también nos enseñen a nosotros sobre sus prácticas tradicionales. Por ahí vas, por ahí vas. Profe, yo me acuerdo, bueno, tal vez no tiene nada que ver, Ajá, dígame. pero me acuerdo en uno de los videos de que nos mandó sobre las especies exóticas de así, Ajá. había uno en donde las personas como locatarias decían que pues ellos sí cuidaban y todo, pero pues no sabían que era importante proteger, que no se les escaparan algunas especies o como que no se les fueran y la importancia de otras. Entonces, cuando los del proyecto llegaron y les explicaron que había ciertas especies que sean importantes, pues como que ellos ya entendieron cómo tenían que hacerlo. Entonces, tal vez podría ser como por ahí, o sea, como explicarles, o sea, como en relación con lo que dijo Zoe, como Ujú. eh, decirles que hay especies que son, pues no más importantes, pero que sí
es importante tener cuidado o protegerlas en especial y pues decirles como, pues eso y ya, pues como ya son personas espirituales y que están conectadas con la naturaleza y así, pues tal vez es más fácil que lo entiendan o que pues se den cuenta de la importancia. Por ahí va. Sí, ya están juntando los puntos. Ajá. Ya están juntando los puntos. ¿Quién tiene que volverse espiritual? La gente de campo ya es espiritual. Ahorita te voy a explicar, te digo, te voy a dar muchas razones de por qué. ¿Quién tiene que volverse espiritual? Yo siento que nosotros, o sea, toda, como que todos los científicos y toda la sociedad alejada de esas comunidades debe de volverse espiritual, porque pues realmente ellos saben cuándo tienen esos recursos, cómo usarlos, en qué cantidad, o sea, saben manipularlos, por así decirlo, a la perfección de tal forma que no se les termine. Y nosotros muchas veces vemos nada más el lado de que, por ejemplo, en las plantas medicinales, tiene esta proteína que nos ayuda, entonces pues hay que saquearla de cierta forma y hay que estudiarla y todo eso, pero no vemos más allá del riesgo que puede tener en esas comunidades. O sea, el hecho de que tú saques una planta en una temporada, no sé, eh, que ya se va a terminar y tú la saqueas y eso pues está mal de cierta forma porque pues les estás quitando un recurso a los locatarios y nada más estás saqueando para tu beneficio. O sea, realmente no tienes como el contexto de la función de la planta que tiene en esa comunidad, nada más estás viendo por las sociedades. Entonces, pues yo siento que nosotros tenemos que acercarnos más a la espiritualidad. Exactamente. Nosotros, los que estamos alejados del campo, e incluyendo los científicos, debemos de acercarnos a esa espiritualidad. El ser espiritual o no ser espiritual no nos hace ni mejores ni peores científicos. Eso es cierto. Y es que muchas veces el científico, el biólogo, cae en lo que es el estereotipo de lo que debe de ser un científico. ¿Qué entendemos por estereotipo? Señor Landeros, ¿qué entiende usted por estereotipo? Como pues una línea que hay que seguir para poder formar parte de un grupo, ¿no? Y por ejemplo, se me ocurre aquí con el científico la descreencia en la espiritualidad, justamente, ¿no? O a veces más rigurosamente en Dios. Y como que mencionarle a veces a un científico ser espiritual es como que lo tomaría como ir en contra de los principios científicos, ¿no? Bien dicho por todos, ¿eh? Muy bien. Claro, nosotros si a lo mejor yo no voy a ser espiritual, ok, eso es decisión nuestra, pero sí debo de comprender la espiritualidad. ¿Por qué? Porque muchas veces como científico, desde el rigor, ni siquiera del rigor de la ciencia, desde el rigor de querer caer en el estereotipo de ser científico, de que oh, gran científico, biólogo, estudioso, eso no importa. Debemos de comprender la espiritualidad para entender las razones de la gente. Otra vez, voy a continuar hablando de esto, pero les voy dejando pausas entre los temas, para que vayan procesándolo. Pero empiezo con esto. Debo de entender las razones de la gente. ¿Por qué la gente sobreexplota? ¿Por qué la gente usa? ¿Por qué la gente no usa? Todo ese conjunto de creencias,
de saberes que ya les expliqué, de conocimientos, de lo que nos platicaba la señorita Paula, de ese como contexto, esa palabra que costó un poquito trabajo encontrar se llama cosmovisión. El término correcto es cosmovisión. La palabra cosmovisión abarca tanto creencias como prácticas, como saberes, como religión, cultura, conocimiento, todo lo que rodea en torno de eso se llama cosmovisión. Y entonces, yo como biólogo debo de tratar de comprender esa cosmovisión de la gente para entender. Y si entiendo, puedo proponer. Debo de trabajar con la gente para que esto funcione o no. La idea es que funcione, ¿sí? Pero muchas veces el fracaso de todo lo que, de las propuestas que se hacen es porque pasamos por alto la cosmovisión. La gente no se quiere abrir a esto porque, porque temen de que nos burlemos de sus creencias. ¿Me explico? Ellos son ricos en cultura, dice por ahí, leía un fragmentito ayer de un libro, de un manualito, para enseñarle biodiversidad a los niños. Decían, biodiversidad no solo es las diferentes seres vivos y todos los conceptos que ya platicamos, sino también toda la gran cantidad de ideas y pensamientos que se da entre nosotros, los humanos. Eso también es una diversidad. Entonces, debo de comprender, y para comprender debo de saber que la gente es espiritual. No la gente, es que la gente es sencilla, no, 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 eso no existe, porque entonces yo también ya lo estoy discriminando. Si le digo es que la gente de campo es más sencilla, a lo mejor lo queremos decir por un lado, bonito, agradable, con retórica, pero a veces es humillante, porque si le dices, es que eres más sencilla, tu vida es más sencilla, ya lo estoy haciendo de un lado, ya lo estoy excluyendo. O sea, yo soy sencillo y tú eres complejo, porque vives en una ciudad, porque eres educado, porque fuiste a la universidad. Entonces, eso es algo importante que debemos de tener. Así como la espiritualidad puede ayudar a conservar, también la espiritualidad destruye. A veces sobreexplotamos recursos en nombre de la espiritualidad. Cuando hacemos eso, cuando hacemos uso de un recurso en nombre de una espiritualidad, ¿saben cómo se llama? ¿Alguna idea? A ver, ¿qué cosas para facilitárselos? ¿Qué cosas usamos en nombre de la espiritualidad? ¿Qué recurso usamos en nombre de la espiritualidad? O sea, ¿qué recurso? Naturales, sí. ¿Qué recursos naturales podemos usar en nombre de la espiritualidad? Dime alguno. Bueno, a mí ahorita se me ocurrió como el peyote. Ok, ándale, sí, el peyote. O sea que, pues obviamente ya está en peligro de extinción y hay súper poquitos y muchas veces como que lo consumen y dicen, ay, es porque va a ser un ritual y que no sé qué y todo eso, pero pues en realidad, pues no, bueno, yo no juzgo a nadie y no sé si lo hagan porque en realidad sí quieren hacer el ritual o solamente pues para pasar la experiencia, pero pues muchas veces siento que eso se utiliza como esos recursos en nombre de la espiritualidad. A veces sí, lo que dices es cierto, o sea, no juzgamos a nadie, somos respetuosos, este, y a veces se toma algo como en nombre de la espiritualidad, claro, el peyote. ¿Qué otro recurso?
Hay una Ahorita, festividad, para San Isidro, creo, que si no me equivoco antes era Tlaloc, y va la gente al cerro, por ejemplo, aquí en unas comunidades de Pedro Escobedo, sí, y saquean al por mayor unas plantas que les dicen cucharilla, que se parece como a una agave, creo que no es agave, pero es así como roseta, ajá, y con esas, o sea, como con la parte de lo que sería la piña de donde sí, salen todas las hojitas, hacen unos arcos enormes y adornos así como oh, sí, sí, cierto. para, pues sí, o sea, como emblemas de las festividades. Ujú. Y, pues es muchísima la cantidad de cucharillas que sacan. Y si no me equivoco, cada vez tienen que ir a cerros como más lejos de la comunidad o más adentro, porque pues a donde iban anteriormente ya no las encuentran. Exacto. Cierto es, no me acordaba de las cucharillas, cierto. ¿Cuál otra? Hay muchísimas, ¿eh? Pues ahorita que dijo eso me acordé del musgo que utilizan para la Navidad Exacto. y que El ponen en los musgo y qué más. nacimientos. Y el heno, Hay otra. ah, no sé. Y se supone que está protegida por la ley, ¿eh? Y las venden en 5 pesos. Síguele, Jania, estás bien, o sea, estás muy bien. El musgo, Patti nos debería dar una charla, hay que invitarla, danos una charla sobre si estamos poniendo en riesgo a los musgos por esto de los nacimientos. Pero correcto, musgo, heno y qué más. Creo que la biznaga se usa en las roscas de Reyes. Ajá, el acitrón. Ahorita paso esa para que la retomes. Y también los cactus, los venden en 5 pesos. La ceñito va, se trae un montón de cactus, ahí es el montonzote. Se supone que estamos protegiendo cactus, ¿no? Y la ceñito te los vende en 5 pesos. O luego hasta te lo regalas y le llevas 2 montoncitos de musgo, tenga su cactus. Termina la Navidad y se va toda la basura. Eso que dices es correcto. Sí, Pau, nos platicabas del acitrón. Así que pues también se obtiene a partir de la biznaga, ¿no? Me parece que es una especie en peligro de extinción y que se supone Sí. que está protegida, pero aún así pues se utiliza y pues se utiliza en todos lados, ¿no? Todas las roscas llevan acitrón, casi. Sí, no, y además orgullosamente queretanos, nuestro dulce tradicional, ¿no? Bueno, así se anuncia, no sé si sea nada más de Querétaro o de la región del Bajío, y nos sentimos bien orgullosos, pero ya nos echamos nuestras biznagas. Ok, aquí estamos hablando, fíjate, aquí estamos hablando de espiritualidad que explota un recurso y además estamos hablando de Diosito. Y como es para Diosito, no hay pecado, porque es para Diosito. Yo no tengo nada en contra del jefe, ¿no? Más bien dentro de los que dicen que hacen las cosas a favor del jefe. Yo no creo que a Dios no le importe si le das una florecita o no. Pero ahora vámonos por el lado contrario, vámonos por el enemigo del jefe, la brujería. Y puede que la brujería tenga más impacto que los actos religiosos. Yo les decía, ahorita va a haber mucho, por ejemplo, este copal, el incienso. Se va a estar quemando incienso por el Día de Muertos, las flores y todo. Pero del lado de la brujería, ¿qué sabemos? A ver, De los colibríes, por ejemplo, que los a ver. utilizan para hacer, bueno, que según hacen amarres y así, y pues matan colibríes. Bueno, yo sabía de Fíjate, eso. sí, no, fíjate. A mí me tocó ver una vez, en Oaxaca, bajaban no te miento, era un rollo como, no lo abrazaban, era un rollo de colibrís. Ni siquiera un rollito así de 10 colibrís, no, era un rollo, mega rollo, lo tenía que bajar el señor. Digo, no pesan los colibrís, pero lo tenía que abrazar y lo llevaba a la tienda donde venden artículos para la magia. Y lo que hacen muchos es el chupamirto, el chupamirto. Lo meten en una bolsita, lo cuelgan y escondido ahí bajo la camisa. Los hombres creo que nada más. Ahí lo cargan para que las chicas se fijen en uno. O sea,
culpa tiene el colibrí de que uno sea feo y re güey para conseguir novia? Discúlpeme usted la expresión, ninguna. Pero sí es cierto lo que nos dice la señorita Jania, o sea, se matan de colibrís en aras del amor y de la brujería, a no poder. ¿Cuál otra? Los búhos o las lechuzas, ¿no? Que las matan porque es como símbolo de brujería y todo eso. Sí, sí es cierto. Fíjate que ese es un asunto gruesísimo, gruesísimo, porque son los emisarios del mal. Ahí anda o sea, el pobre búho o la lechuza, si tú llegas a una comunidad, incluso dentro de la ciudad, en un fraccionamiento, porque sí me ha tocado saber que en fraccionamientos mataron una lechuza, porque es el mensajero del mal. Y de gente fifí, ¿eh? O sea, gente fifí bien, que se supone que tiene educación y esas cosas no deben de pasar, pues se la echaron, los matan, los matan. Entonces, imagínate, tú quieres hacer un plan de conservación de lechuzas, haces tu programa súper, wow, así bien bonito, te vas a ganar el premio Alejandrina y quién sabe cuántos premios más, y te vas a ir a Harvard becado por tu estrategia, y aparece un vecino en algún lugar que cree en la brujería y chin, se echó a perder. Eso es un asunto así súper grueso. ¿Qué otro? Hay muchos, ¿eh? Muchísimos. Ah, y mucho de la introducción de plantas exóticas se lo debemos a esto. Causa, ¿eh? A ver, por ejemplo, la sábila. ¿De dónde es originaria la sábila? De África, ¿no? Ajá. ¿Y no encuentras aquí en Peña Colorada un buen pedazote de monte lleno de sábilas? Sí, en todos lados hay sábila. La- Alguien se... ¿Y para qué se usa la sábila? Sin pena, sin pena. Ya si eres medio brujo o medio bruja, sin pena. Aquí platicamos todos, no hay problema. No te vamos a quemar en leña verde. Ahora resulta que ni saben. Pues creo que se usa en medicina tradicional, pero no sé si eso esté relacionado con brujería, la verdad. Ah, no, así, para medicina tradicional, pero ¿por qué crees que le amarran sus moñitos rojos en las puntitas de cada hojita? Ah, es como para la abundancia, ¿no? Sí, exactamente. Ves a una casa y le amarran todo, o para que no te dé el mal de ojo o algo así, ¿no? Las tres hierbas sagradas, albahaca, ruda y romero, ¿cuál de ellas son mexicanas? Son tan sagradas que hasta tienen su oración y vas y al templo de la cruz y las puedes comprar. Me da mi oración de las tres hierbas sagradas. ¿Cuál de ellas es mexicana? Ninguna. Pero la ruda es buenísima para quitarte los aires. Cuando te dan tu mal de ojo, te lo untan ahí. Entonces veamos cómo la espiritualidad sí juega un papel muy importante. Ya sea si yo quiero conservar, conocer a la gente y todo, necesito saber de su espiritualidad, porque eso también puede delimitar un éxito o un fracaso. Saber qué piensa, cómo piensa la gente, comprender de verdad qué es lo que, sus necesidades, comprender su cosmovisión, también me va a ayudar a generar estrategias, respetando su cultura, su cosmovisión, sus saberes y a la vez conservando los recursos.
No es sencillo, no es nada sencillo, pero es algo que, te digo, si vas a salir a campo, vas a salir ahí a trabajar con comunidades, es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta. Nos vamos a encontrar con que hay cosas que se utilizan para la religión, para Diosito, y otra cosa es para el maligno. Sí, pues, hablando en términos más coloquiales, ¿no? Y, y otra vez, estos son cosas que sí debemos de considerar, porque si no, este aspecto social es más importante. El aspecto espiritual es una cosa así súper tajante, como ya nos platicaron lo de las lechuzas, ¿no? Si yo estoy queriendo conservar lechuzas o murciélagos y me topo con una comunidad que cree muchísimo en la brujería, que lo ataca y todo esto, no voy a tener éxito. No voy a decir que son tontos, no, simplemente su espiritualidad, su cosmovisión es en ese sentido. Y es algo que tenemos que aprender a respetar. Ahorita estaba queriendo traer en mente, y ahorita también se los voy a platicar otro poquito más. De una vez platico, si no se me van a ir las chivas al monte y no voy a platicar. Una parte de la presentación que es corta. Hablar de espiritualidad lleva a otro aspecto importante. Permítanme tantito. Ajá. Cuando hablamos de la relación personal de la gente con su ambiente y lo que ellos piensan, lo que platicamos ahora, su contexto es hablar de cosmovisión. Y en este sentido, la naturaleza no es un objeto, mientras que para nosotros al hablar de manejo, al hablar de recursos, de estrategias de conservación, nos referimos hacia la naturaleza como un objeto, porque incluso le ponemos precio. Les decía que la naturaleza en realidad también tiene un valor monetario, un valor económico. Pero para muchas comunidades la naturaleza es algo muchísimo más complejo. Ajá, no solo son componentes vivos nada más, sino que muchas veces están personificados y representados en mitos locales. Y esos mitos locales tienen generaciones atrás que se han formado. Mitos locales con base en experiencia de generaciones. Y te estoy poniendo aquí dos casos interesantes. Uno solo, perdón, dos. Son dos imágenes de un solo caso que a mí en lo personal se me hace muy interesante, que son las sirenas. Hablando desde el punto de vista de mitos, ¿no? Voy a hacerle una invitación a una amiga que ella ha estado estudiando sirenas. Sirenas desde el punto de vista de la cosmovisión, no como este documental que sacó Discovery Channel, ¿no? Ella se especializa en sirenas y recientemente se está especializando en lloronas, los mitos, todo lo que hay de trasfondo en esto de las lloronas. Muy interesante sus descubrimientos, ¿no? Tristemente no los ha publicado. Pero hablando de sirenas, lo que me platicaba esta amiga es que las sirenas son espíritus femeninos protectores. ¿Por qué? Las sirenas en los sitios donde ella ha ido a hacer sus entrevistas y todo esto, ha descubierto que las sirenas aparecen en una comunidad cuando han ocurrido dos situaciones. Una de ellas es cuando hemos agotado el recurso, en este caso agua, en una laguna. Cuando se ha sobreexplotado
una laguna, un cuerpo de agua en un lugar, suelen ver sirenas. La gente suele ver sirenas. Es que se apareció la sirena, es que cantó la sirena y estamos mal, etcétera. No se deja de deslindar esa deidad, así como nos dijo el señor Landeros hace rato, San Isidro Tlaloc, aquí es sirena con otra o alguna deidad que ellos hayan tenido. Entonces, es como una manifestación social, no quería decir esta histeria colectiva, no, pero es sí una manifestación social de la sociedad en el cual estamos avisándonos que ya nos estamos pasando de listos con un recurso. La otra situación en la que aparece una sirena, y quizás es la más conocida, o es lo que narran más las historias de apariciones, es que es un espíritu vengador femenino, un espíritu vengador de las mujeres. Cuando los hombres han estado pasando de listos con las mujeres, que las golpean, que las violan, que son alcohólicos y todo, siempre se escucha que se le apareció la sirena, que ahí va fulano, viene ebrio, y de repente se le aparece la sirena, y ya sea que del susto, se le quitó la borrachera y hace un acto de contrición y se enmienda, y ahora es una persona diferente, o la sirena lo mata ahogándolo. Entonces, todo este asunto del uso de los recursos, cuando hablamos de espiritualidad, sí, sí hay situaciones en las cuales pues, ya platicamos, este, pero además se manifiestan estos mitos, en estas creencias de, y que son muy interesantes, que también deberíamos de considerar cuando, cuando vamos a campo, escuchar qué es lo que creen, y eso nos puede ayudar mucho a nosotros por todo lo que ya habíamos hablado. Entonces, hoy, nuestra palabra de hoy es cosmovisión, cosmovisión. Y los mitos y la religión y la espiritualidad y todo lo que yo sé forma parte de esta cosmovisión. Y mucho de estos mitos, de cuándo se aparecen, de lo que pueden llegar a representar, tiene una relación ecológica. Ajá. Tiene una relación ecológica, la cual desde nuestros métodos estadísticos o matemáticos no vamos a llegar a conocer. Necesitamos otro tipo de estrategias que voy a ir platicando más adelante de ellas, pero necesitamos otras estrategias para conocer. No son tan sencillas, son sencillas, pero no son tan sencillas de aplicar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Sí, hasta aquí la voy a dejar en esta presentación, voy a seguir platicando. Entonces, epílogo, con tomar en cuenta la espiritualidad de las comunidades, repito, soy repetitivo, pero sí quiero que nos quede bien en claro, es muy importante el respeto a ellos. Eh, puedes ir a una comunidad, porque me ha tocado pasar, y existen los nahuales. No trates de explicar qué es un nahual, no tiene sentido. Existen los guayes, le dicen los mayas, ¿no? Un guay. Y el guay es para hablar nahual y después agregan una palabra para decir que eres un nahual que se convierte en algo, ¿no? En un guaypec, creo que es el perro, eres un guay puerco, un guay algo. A mí una vez de broma me dijeron que yo era un guay chango, porque iba todo greñudo y igual de barbón y todo parecía un mono. Entonces, ese respeto, otra vez repito, es importante, conocer la espiritualidad también es importante, eh, por todo lo que platicamos, para saber dirigir mis estrategias, para comprender la gente y las necesidades de la gente. En una cosa que dicen los sociólogos, lo no dicho, porque hay cosas ahí en su espíritu, en sus creencias, en sus mitos, que no lo dicen abiertamente, pero que nos pueden ser de utilidad, es lo que le llaman los sociólogos dentro de lo no dicho, lo que no nos platican.
Y nosotros también dentro de las ciudades tenemos esta parte que a lo mejor no somos espirituales y no somos espirituales, ¿por qué creen que pase? Nacheli, Pues tal vez es por el hecho de que poco a poco nos vamos modernizando y como que vemos estas ideas como más arcaicas y pues las dejamos como de lado. nosotros no somos espirituales, ¿qué sí seríamos? ¿Cómo tenemos esa conexión con la naturaleza espiritual en las ciudades es bien difícil, pero sí tenemos una conexión con la naturaleza y ¿cómo sería esa conexión? ¿Cómo la llamaríamos? Señor Vlad, en el artículo de la extinción de la experiencia, ¿usted qué opina? ¿Ok? Sí, dígame. Ok. Bien, ahorita vamos a retomar esa pregunta. ¿Quién me comenta sobre el artículo? Pues ese artículo hablaba sobre cómo había que hacer esfuerzos o cómo hacer como, pues sí, para que las personas como en general pudieran tener una conexión con la naturaleza, entonces así podrían ver como su importancia y, y pues tuvieran como más interés en cuidarla porque pasaba que muchas veces, pues les decías como es importante cuidar la biodiversidad y así, pero como pues en realidad no tenían interés y había como apatía porque no, pues no sabían que es importante la naturaleza o piensan que es algo como aparte, pues entonces, pues como las estrategias para la conservación y disminuir la pérdida de biodiversidad como que pues de cierta forma no se pueden llevar a cabo bien, pues porque pues solo van a estar interesadas las personas que tengan contacto con la naturaleza y los biólogos y pues en realidad no es como en general muchas personas de la población. Muy bien. ¿Cómo hago para recuperar esa experiencia? Digo, la parte de la espiritualidad en campo sí se requiere como que mucha preparación dentro del área de la psicología social, dentro de la sociología y la antropología. Pero esto en las zonas urbanas, porque soy urbano, nosotros somos urbanos, bueno, la mayoría, son cosas que no nos son desconocidas. ¿Cómo hago entonces? Esa es una pregunta que sí podemos responder. ¿Cómo hago para recuperar esa experiencia? Ujú, ujú, ujú. Muy bien. ¿Qué es lo que yo pretendo, ahora sí, como llamémosle conservacionista, como biólogo, ecólogo o ambientalista? ¿Qué es lo que yo quiero
que ocurra al permitir que la gente se acerque a la naturaleza. Que haya como una concientización, ¿no? O sea, de los recursos y de que no seamos como tan antropocentristas. O sea, Ok. porque eso es una cuestión, ¿no? Porque básicamente uno se interesa en la naturaleza por si le sirve en algo para su bien, digo yo. Somos como un tanto materialistas en cuestiones de naturaleza y poco introspectivos en que pues no somos los únicos que ocupamos este planeta, que también le debemos como dar la importancia a todas las demás cosas que existen, ¿no? Porque pues así como lo estamos hablando, se me hace un poco como el libro de Un Mundo Feliz, Sí. en el que pues les producen como estímulos para que se alejen de la naturaleza. Y pues básicamente eso está produciendo como la ciudad un poco, ¿no? Porque no hay como esta conexión tanto con las áreas verdes o por ejemplo, yo que tengo problemas con mis vecinos porque su gato se mete en mi casa, pues Ujú. estoy seguro de que si le digo, no, pues tu gato me está tirando mis plantas, pues me va a decir, ah, pues solo es una planta, pues compras otra, ¿no? Sí. Cosas así. No sé, como que Muy, nos falta introspección en ok. valorar cosas. Introspección, concientización. Señorita Casas, ¿iba a decir algo? Pues lo mismo que comentaba Tello, que realmente pues yo tendría como objetivo si hago algún plan de esos, es que pues la gente se dé cuenta que no somos dueños de los recursos naturales y que no somos los únicos en el planeta y que pues, o sea, el hecho de que nos cataloguen como humanos y los animales, pues no te va a quitar lo animal, o sea, tienes que tener muy presente que todos compartimos el planeta y que todos pues necesitamos de él y no pues debemos de sobreexplotar los recursos porque no eres el único que los utiliza. Mientos. Muy bien, o sea, eso es correcto. Ahora, no, eso es lo ideal. Eso es lo ideal, que nosotros adquiramos esa conciencia, esa introspección. ¿Qué tan fácil es lograrlo? Pues yo siento que depende mucho, porque, por ejemplo, tal vez si ves a una persona desconocida en la calle arrancando una planta o algo así, o matando un animal, y tú vas y le quieres explicar o así, tal vez se lo tome pues a mal o como que no te haga caso, te ignore, y pues en ese sentido, pues no, tú no puedes hacer nada, pero por ejemplo, yo ahorita me acordé con lo de los musgos. Yo me Ujú. acuerdo que yo, por ejemplo, con mi familia no pone casi, no pone nacimiento ni esas cosas, pero por ejemplo mi abuela sí pone, y yo le expliqué y le dije que pues estaba mal eh, utilizar los musgos y todo eso, y se lo expliqué bien, y pues ella, pues al principio sí fue como de, ay, pero los musgos que están bien bonitos y se ven así bien chulos y todo, pero pues después, o sea, como que sí entendió que pues era importante no contribuir a comprar los musgos porque se seguían saqueando los bosques y todo eso, y pues ya ella ya no compra musgos. Igual con muchas cosas así, pues es muy difícil cambiar a personas como muy externas a ti, porque pues no hay como, pues no sé, hasta cierto punto siento que influye el vínculo, pero con tus personas cercanas, pues yo siento que sí se puede, y lo bueno de eso es que pues esas personas ya le dicen a más personas, no sé, a sus amigos, a sus conocidos, y pues ya se empieza como a difundir eso, pero yo he escuchado muchas veces que mismos biólogos o compañeros dicen como, ay, es que no tiene sentido explicarle a mis papás porque no van a entender, pero es difícil estarles insistiendo y insistiendo, y hasta parece como repetitivo, pero hasta sí va a llegar un punto en que pues van a entender, y pues es la única forma en la que tú, como en tu vida individual, puedes hacer que sea como algo. Bien. Sí, señor Tello.
Yo creo que también influye como un poco la presión social y como los usos y costumbres, ¿no? Sí. Porque pues un linaje de una familia, por ejemplo, pues ya tiene como sus usos y costumbres bien establecidos y pues los van como pasando de generación en generación y pues es como un poco más difícil hacer un cambio de switch por completo, ¿no? Ujú. Porque pues si ya te están enseñando desde varias generaciones atrás que esto es como se debe hacer, pues que lo pongas como en tela de juicio, pues es un poco difícil de como cambiar la rutina. Sí, así es. Señorita Huerta, ¿iba a decir algo? No, en realidad no había levantado la mano, pero pues ya que dice, creo que sí, también lo que menciona Tello es importante porque sí es complicado cambiar como las costumbres, no solo de una familia, sino como de la gente en general que ya está acostumbrada a realizar ciertas acciones, supongo que también por la misma presión social, ¿no? Y que a veces luego, no sé, yo también he conocido personas que quieren como dejar de, o sea, bueno, hacer acciones, ¿no? En favor o contribuir o acercarse más Ujú. a la naturaleza, pero como que les cuesta mucho por el que dirán los demás o cosas así Ok, como más sí, presión que genera. Entonces sí, eso es importante, lo que mencionó Tello. sí. Ahora, entonces, yo hacía la siguiente pregunta. Gracias, Pau. Si la gente de campo es espiritual, entonces nosotros somos conscientes. Es decir, la gente en campo bueno, estábamos platicando de espiritualidad y conservación, podría funcionar, pero en la ciudad, ¿conservamos porque somos conscientes? ¿Tú crees que la gente de verdad no es consciente? Yo creo que si fuéramos conscientes, pues tendríamos como más sentido de la conservación. Yo creo que incluso los del campo son como más conscientes porque pues tienen Ujú. como su eh, sistema circular, porque pues ellos Ajá. sí tienen como la sustentabilidad, porque pues esperan como temporadas de altas y bajas Ujú. y pues permiten también como que se haga este reciclado de los nutrientes y todas esas cosas. O sea, sí le dan como tiempo a la naturaleza, por así decirlo. Ok. Entonces nosotros a final de cuentas no somos conscientes. Pues no Entonces, siempre. dígame. O sea, sí que no, que estoy de acuerdo con lo que dijo Tello, o sea, no siempre somos conscientes y muchas personas pues así, pues tampoco son conscientes, o sea, estoy de acuerdo en lo que dijo. Sí, muy bien. Bueno, pero entonces, ¿tú crees que no somos conscientes? Nos lo han dicho en la escuela y lo vemos en la tele. ¿Por qué entonces no nos importa? Porque todavía no vemos un efecto directo en nosotros, ¿no? O sea, todavía, pues sí, todavía no nos afecta tan directamente y por eso digo, ok, se está extinguiendo algo o se está perdiendo algo, pues que hagan algo los que saben de eso. Pero pues yo no hago nada porque a mí no me afecta directamente. Bueno, yo siento que ¿Indiferencia? esa podría ser una razón. Indiferencia, Ajá. me vale. ¿En qué momento dejo de ser indiferente? ¿Qué puedo hacer para que no sean indiferentes? ¿Cómo le hago? Pues algo de lo que se mencionaba en el artículo era que cuando las personas formaban un vínculo directo con la naturaleza o con el medio, era cuando ya tomaban más importancia e interés para realizar acciones o involucrarse. Exacto, ese vínculo es importante. ¿Cómo hago ese vínculo? Pues entrando más en contacto con el medio natural, pero era muy difícil porque en las, bueno, al menos para las urbes, pues la naturaleza no estaba siempre al alcance de todos, o sea, los espacios verdes, por así decirlo, me imagino, eran ya modificados, o sea, no eran especies nativas o fauna nativa. Entonces, pues tenían como, ¿cómo decirlo?
como una visión transformada, o sea, de lo que Ujú. ya, pues, en realidad era lo que había sido originalmente, ¿no? El medio o la naturaleza. Entonces, pues creo que ya lo habían dicho, pero se No, no sugería que se importa. empezara como desde niños, bueno, que en la infancia como que empezara ese acercamiento. Sí, no importa, Pau, o sea, aunque ya lo hayan dicho, si crees necesario, es para todos. Si crees necesario, vuélvelo a decir. Mira, aquí vamos de esta forma. Lo ideal es que seamos conscientes, pero no somos conscientes porque sí sabemos qué pasa, porque nos lo dicen en la tele, lo vemos en las noticias, nos lo dicen en la escuela. Entonces, el problema no es que no seamos conscientes, ya nos dijeron entonces, es que somos indiferentes. Ah, ok, esto está gruesísimo, somos indiferentes. ¿Cómo elimino esa indiferencia? Ya nos dijeron ahorita, un vínculo. ¿Cómo vinculo? ¿Cómo hago ese vínculo? Volviendo, oyendo o acercándonos a la naturaleza. Ya nos acercamos a la naturaleza. Ahora, ¿qué quiero? ¿Qué necesito hacer? Que ya estoy en la naturaleza. ¿Qué necesito hacer para crear ese vínculo? Porque tú te puedes llevar a unos niños a la Alameda y probablemente no se dé ese vínculo. Esos niños en la Alameda, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan que ocurra para que se cree ese vínculo? Pues un estímulo como que les genere un interés, ¿no? Porque también esa es otra cuestión, que no hay como motivación o interés. O sea, pues, por ejemplo, que vean una ardilla ahí en la alameda corriendo y dicen, wow, qué bonito, o algo así. Ándale. ¿Qué necesito entonces que ocurra? ¿Qué pasa cuando ves la ardilla? ¿Te sorprendes? La sorpresa, muy bien, esa es parte. Por ahí vamos, es una palabra bien sencilla, que es la apropiación. Que te apropies del espacio, que te apropies de la ardilla, que esa sea tu ardilla. La gente de campo es espiritual, pero los de ciudad somos sentimentales. Todos los humanos somos sentimentales, pero nosotros solemos defender, cuidar lo que amamos, lo que queremos. Si no lo amamos, somos indiferentes a eso. Nos vale. Y si no me crees, ve al chavo o la chava que te late y por muy mal que te trate, ahí estás. ¿Sí? Porque ahí vamos. Entonces nosotros necesitamos esa apropiación para romper primero la indiferencia, para poder crear ese vínculo. Si no nos apropiamos de eso, no se va a crear el vínculo. Ahorita el señor Tello ya dijo, la ardilla, eso. Para que podamos crearlo necesitamos que se recupere esa experiencia, de que abraces un árbol, de que te trepes, te caigas el cochino árbol, de que persigas la ardilla, de que hagamos todas esas cosas. Pero cuando yo les pregunto, ¿qué espero que ocurra? Que te apropies de las cosas. La sesión anterior les decía, y no es en broma, o sea, si tú tienes un árbol, a lo mejor ustedes no jugaron en la calle o en un jardín o en un parque, pero a lo mejor sí te acuerdas de tu experiencia en la escuela del recreo. Ajá. Es más, ni me voy a ir tan lejos. Esto pasó en una reunión, no te miento, pasó en una reunión. Estábamos varios profes en una reunión cuando de repente alguien de veterinaria levanta la mano, porque estaba la rectora y otras autoridades, levanta la mano y dice, ¿qué posibilidad existe de que se les asigne un espacio a veterinaria chiquito para que hagan su palapa? Porque los de biología
no dejan que nadie que no sea de biología se meta a su palapa. ¿Me equivoco? A ver, comenten. ¿Ustedes biólogos defienden a capa y espada su palapa? Yo no la uso, ¿eh? Yo lo usaba poco, pero nunca vi que alguien detuviera a las personas para entrar. Pero A ver, igual, no dígame. sé, ni siquiera había contemplado esa posibilidad. Yo ni siquiera lo había observado, ¿eh? Si no hacen las maestros de veterinaria la observación. Señor Landeros, ¿usted qué opina? Ya se fue a la palapa. Ya está una chela ahí en la hamaca que está ahí al ladito, moviendo los dedos de los pies. Señor Martín, Pues igual yo nunca vi desde que alguien restringiera el paso ahí a la palapa. Yo también fui pocas veces, entré pocas veces, pero cuando entré yo no veía nada raro. Yo pensaba que todos podían pasar sin ningún problema. ¿y has visto gente ajena a biología en la palapa? No, cuando me he fijado no. Yo tampoco, nunca me había fijado. Por eso mencionan las malas lenguas que los ortis, que tienen su palapa allá abajito de los invernaderos, pero es de los ortis. Si los biólogos tienen su palapa, yo también quiero la mía. Y ahora los de veterinaria también quieren su palapa. Eso es la apropiación del espacio, ¿me explico? Esa es la apropiación de las cosas. Cuando ves que alguien disfruta de la palapa y nadie les ha dicho nada, creo que hasta le hicieron sin permiso. Se juntaron unos biólogos o estudiantes de biología, empezaron su palapa y es su palapa. ¿Y qué, y qué, y qué, y qué? ¿Sí me explico? Yo entiendo que el espíritu, este, el buen espíritu del biólogo comparte las cosas con todo el mundo, pero a lo mejor los demás dicen, no, pues yo también quiero mi palapa. Así pasa con las cosas, con tu jardín, con tu árbol. Y te aseguro que cuando te vayas te vas a acordar de la bendita palapa. Y cuando te encuentres, y etcétera, etcétera. Esas cosas son precisamente lo que nos dice el artículo. A ese vínculo se refiere la apropiación. Y si no te lo apropias, no lo defiendes, no lo cuidas. Porque aunque esté ahorita cochinita, la palapita, váyanse a dar sus vueltas si van por ahí, pero de repente nunca falta un biologuito ahí que está barriendo la palapita y está recogiendo. O sea, es su palapa. Y vas a hacer muchas cosas por tu palapa, por tu espacio. ¿Cómo hago entonces para que la gente se apropie, se vincule con la naturaleza? ¿Qué estrategias ustedes pueden generar, señor Vlad? Exacto. Les comentaba, el semestre pasado una estudiante de biología lo publicó que querían talar el árbol de su vecina o que estaba fuera de su casa en su banqueta. Y yo platicaba con él, digo, a mí me fascina y admiro cómo defendió un árbol que ni siquiera era su árbol, pero defendió el árbol. Te aseguro que con uñas y dientes, y no sé si juntó firmas o no sé qué onda, pero se vio hermoso la verdadera actividad de un biólogo comprometido cuando lo publica en la página de biología y un chorro de biólogos respondieron.
Casi que van y le dice, pues vamos ahorita a ver a la casa de la persona que quiere tirar el árbol y le rayamos su coche. Algo tiene ese árbol que en nuestra compañera, pues era una chica, le creó esa apropiación, ya sea en el paisaje, en sus recuerdos, en lo que sea, pero defendió su árbol. Eso es quizás el efecto que queremos con la gente. Como alguien, lo dijo el señor Tello hace ratito, las famosas ardillas de la Alameda. La Alameda es famosa por muchas cosas, tristemente no todas son muy positivas, hablando de lo que tiene la gente en su mente, pero te aseguro que las ardillas es algo que sí tiene, porque muy pocas personas te van a decir, yo no he visto ardillas, o muchos te van a decir, sí, yo le di a las ardillas y hasta se acercan y les das de comer, y esas cosas son las que hacen que se te apropie el espacio. ¿Qué estrategias, qué otra estrategia podríamos? El señor Blas ya nos platicó de una. Señorita Fabián, ¿usted alguna estrategia que pueda generar para esa vinculación? Pues creo que sería, es que no se me ocurre ninguna ahorita, pero creo que las que pienso ahorita ya se han implementado. ¿Eh? Tratar de dar a conocer la fauna nativa o local, bueno, las especies nativas y locales en general de cada lugar que podrían encontrarse pues a los alrededores o pues sí, como dar charlas sobre la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad. Muy bien, ok, esa es una. Señorita Casas, ¿alguna idea? ¿Usted qué haría? Pues es que creo que, ay, es que no recuerdo bien de la clase de legislación, que todas las casas deben de tener como un porcentaje de, como de jardín o de área verde. Entonces, pues también ahí sería como cuestión de la arquitectura de la casa, implementar que se tengan especies nativas y pues como es tu casa, es tu jardín, creas tu vínculo, bueno, no sé, ¿No? o sea, lo pensaría así, pues creo que también esa podría ser una opción. Ok, un tanto impositivo, pero funciona. Claro que sí. ¿Qué tipo de plantas vas a querer, no? Sí, señor Tello. Yo creo que también sería como buena idea, digo, no es tan factible por cuestiones de dinero, ¿no? Pero que, por ejemplo, las primarias tuvieran como excursiones, mini excursiones al menos, como de, no, pues vamos a un parque a pues ver qué tanto pueden ver los niños, ¿no? O cosas así. Porque digo yo, pues por fortuna, en mi primaria pues hacían cursos de verano y pues en uno de esos cursos nos llevaron como una granjita y pues estuvo divertido. O sea, sentir ahí el olor fresco de caca de vaca Ya, dale, sí, a olor a chiva, sí. y cosas así, pues, o sea, pues huele a caca, ¿no? Pero pues la experiencia de convivir con la naturaleza, pues está como divertida de ver, no, pues una vacota, pues no todos tienen como la oportunidad de ver una vaca todo el día, ¿no? O cualquier día para empezar. No es como algo de nuestro entorno diario y pues como que sí impacta un poco, ¿no? Sí, fíjate que gobierno en esto del transporte escolar tiene un programa en el cual tú dices, yo quiero llevar a mis niños a la Alameda y van a estar 2 horas. Yo te digo la Alameda porque está más cerquita, o a Querétaro 2000, van a estar 2 horas ahí. Entonces, bueno, ahorita con el cambio de gobierno no sé cómo esté, pero en el anterior sí, iban por ti a la escuela, no te costaba la escuela ningún peso, y llevaban a los niños a donde tú les dijeras, y si querías ahí te esperaban y te los regresaban. Así, sí existe ese modo. Y entonces desde aquí te estoy diciendo que qué nos está fallando. Que los padres como que no los incentivan a eso. No, al revés. Los padres, no, los maestros. Eso resalta la importancia de un biólogo en los sistemas educativos.
¿Qué otra cosa podríamos hacer? Tú di. Ujú. Pues si siembran ficus, pueden sembrar una lisiloma, yo supongo. O sea, no, eso es correcto. ¿Qué otra cosa? Sí, señorita Nacheli. Pues creo que, o sea, también hablando en sentido de las escuelitas, si te llevas a reforestar a unos niños y les dices, este es tu árbol, ponle tu nombre aquí con un papelito, Eso, el sí. niño, o sea, aun cuando pues ya la escuela no lo lleve, le va a decir a sus papás así como de, oye papá, vamos a ver cómo está mi árbol y así. Y más si le dices, este árbol va a estar creciendo contigo toda tu vida. Muy Entonces bien. siento que eso impactaría mucho. Claro, claro que sí. Aquí les está fallando, o sea, me están dando ideas que son muy buenas, pero les está fallando un pequeño asunto. A ver si alguien identifica qué. Reflexionen en las propuestas y aquí falta algo, un elemento muy importante. Que se siguen llevando a cabo en las urbes, o sea, no como tal en las áreas naturales, a menos, bueno, excepto la de Tello, ¿no? No, sí, en las urbes es correcto, eso es bueno, pero aquí falta un elemento, el más básico de todos quizás, o uno de los básicos. Podría ser que falta como que planeemos bien el objetivo de cuál es la finalidad. Sí, esa es una. ¿Quién lo tiene que planear? Pues el que presente como estos proyectos, ¿no? Que sería el biólogo, supongo. Exactamente. Aquí lo que nos está faltando en nuestros discursos, todos son valiosos, lo que nos acaban de decir, pero ¿y en dónde entra el papel del biólogo? ¿En dónde quedas tú como biólogo? Porque sí, o sea, reforestamos, ponemos en las escuelas, hacemos esto, lo otro. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los objetivos? Esa parte es sí importante decir, yo como biólogo, entonces, para esto, del rescate de la experiencia, como yo lo llamo, yo como biólogo, ¿qué haría y a qué escala? Por ejemplo, puedo hacer programas que puedo llevar a la escuela para acercar a los niños. Por ejemplo, alguien habló de un árbol, este es tu árbol, y por ejemplo, una mariposa, puede ser una mariposa, que el niño vea y críe su mariposa, o que críen su mariposa. Esa es una idea. Y ese es el reto que ustedes son los que van a enfrentar, porque ahorita está estos enfoques de ciudades sustentables, que es otra fuente en donde nosotros podemos participar mucho. Se ha hablado de la Alameda y de otros jardines que no funcionan, o áreas naturales recreativas que no funcionan bien. No sé si en legislación ambiental ustedes
les han platicado de eso, o de los fraccionamientos que por ley deben de tener esto y de cumplir con lo otro. Ok, ya sabes qué es lo que tienen que cumplir por ley. Ahí está la ley. Ahora, con esas leyes, como biólogo, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo me incluyo en eso? Esa es la parte que falta por resolver. Yo no te la puedo dar, no te la puedo decir porque eso es tuyo. Esa es tu idea. Ah, si me dijeron en los fraccionamientos, entonces yo podría hacer esto. O alguien puede decir, pues yo desde el graffiti, eso una vez me encantó una idea de un cuate, de un compañero de ustedes, yo desde graffiti puedo hacer esto y diseñar esto otro y me voy a acercar a mi gente como un primer paso y luego a mi comunidad o a mi colonia como un primer paso y luego podemos hacer esto o grupos vecinales, en fin, hay muchas cosas que te voy a dejar ahí en el aire porque te digo, eso es tuyo, es algo que podemos, que tenemos nosotros que resolver. ¿Cómo me involucro? ¿Cómo hago que esas cosas funcionen? Ya sea tanto desde la perspectiva del rescate de la experiencia como la parte de la espiritualidad, cómo me acerco a la gente, qué tengo que hablar. Esa parte sí vamos a verla un poquito más con algunos detallitos y que van a ser los mismos básicamente que vamos a aplicar, que podríamos aplicar en las zonas urbanas, pero de entrada, o sea, ¿tú qué podrías hacer? ¿Te acuerdas de tu proyecto de las disminución de huellas ecológicas? Entonces, desde mi proyecto de las huellas ecológicas, mi proyecto involucra el rescate de la experiencia. Eso es algo también que debemos de considerar. Digo, si no lo agregaste, no pasa nada, ¿no? Pero piénsalo, porque un día nos puede tocar resolver ese problema. Bien, ¿preguntas? Ninguna. Bien, gracias. Entonces, tienen una tarea, yo ya el próximo lunes les devuelvo todas, ya califiqué algunas nada más que las voy a enviar de manera masiva. Este, y tienen una tarea que es leer hacerme el control de lectura. Ya les subí el artículo, la tarea, por favor, chéquenle. Por favor, díganme si sí se conservación in situ. No, no se subió. Déjenme, la edito para que la pongan ahorita. No, no me deja. Permítanme tantito. Les va a aparecer como en un minutito. Ok, no me deja, no, como ya se. Les voy a subir el artículo a la página del Face y lo que me hacen es un control de lectura. Ya saben, un cuadro sinóptico, resumen, lo como ustedes les acomode. El artículo se llama Leones vemos, genes no sabemos. Es un artículo súper viejito, súper viejito, pero es un artículo clásico. Un artículo clásico que habla sobre la conservación ex situ, que es lo que vamos a ver, que es la conservación fuera de su lugar de distribución, en un rancho cinegético, en un zoológico, etcétera, en un criadero, no sé. Aspectos que debemos de tomar en cuenta, ¿ok? Y aunque es muy viejo, sigue siendo muy citado y es un artículo base para comprender otros artículos que hablan al respecto, como genética de la conservación. Entonces se los encargo, por favor. Eh, Les digo que no me permite hacer
La